Un saludo y bienvenido nuevamente a mis gotas de sabiduría. Que te habla el pastor Herminio Sánchez nuevamente. Y vamos a culminar con el capítulo 25 del libro del Génesis. Estamos en los últimos versículos del 27 al 34. Y vamos a ver qué nos dice esos versos con relación a los dos hijos que tuvo Isaac con Rebeca. Vamos a ver esos mellizos que pasó. Y crecieron los niños. Acordémonos que ahí habíamos hablado, o Dios le había dicho a Rebeca, que los dos niños que están en su vientre eran dos naciones. Y hablamos un poco acerca de eso en la clase pasada. Dijimos entonces que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, eh, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de lo que él cazaba, de la caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, como a él le gustaban las cosas de la casa, a él le gustaba cocinar también. Y mire lo que hizo Jacob. Jacob dice aquí que cocinó un potaje, guisó un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Acuérdese de ese nombre, Edom. ¿Por qué? Porque ese nombre Edom salen los famosos edomitas. ¿Ok? Edom. Así se le llama también a Esaú. Esaú se le llama Edom y los edomitas son los que salen de sus lomos. En este caso vamos a ver esa nación más adelante en la historia. Dice aquí entonces, y se llamó Edom, verso 31, y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Para usted, para mí, a lo mejor eso de la primogenitura posiblemente no tenga mucho sentido, lo cual es erróneo porque deberían tener sentido para nosotros también. ¿Qué es eso de la primogenitura? Para comenzar, la primogenitura es los derechos que el padre, cuando falta, le deja a toda su familia. Están encargados o están a cargo de ese primer hijo. Toda la herencia, todas las cosas que el padre posee, el primer hijo, que es el primogénito, por eso le llaman primogénito, porque es primer hijo, ese primer hijo es el que tiene el derecho de la primogenitura, o sea, de la mayor parte de todos los bienes de su papá. Para aquel tiempo, más o menos más o menos era de esta manera, del 100%. Déjame buscar otro Magic Marker. Del 100% de todo lo que es los bienes de su papá, 2/3 eran para el primogénito y 1/3 para los demás. Estamos hablando de que de 3 se dividía en 3 partes, 2/3 se le daban al hijo mayor y 1/3 se repartían entre todos los demás hijos.
Entonces, no estamos hablando de algo sencillo aquí. No estamos, perdón, algo que no tiene valor. Estamos hablando de que toda la herencia que una persona haya tenido en aquel tiempo, que eran considerados reyes en momentos dados, y cada una de las personas que eran dueños de terrenos, eran lo que llaman los amos, tenían mucha ganancia, tenían muchos terrenos, tenían muchos animales. Así que cada uno de ellos le tenía cierta cantidad de bienes gananciales. Dos terceras partes de eso era para el primer hijo y una tercera parte era para los demás. Así que una de las cosas que estaba despreciando este hombre llamado Esaú era todo esto. Jacob aparentemente sabía de esto y él quería esto porque entonces, llamado su nombre Jacob, y usted va a ver ya mismo cómo es que ese nombre, qué es lo que significa ese nombre, que se lo voy a decir ya mismo. Vamos a decírselo ahora. Jacob significa el que usurpa, el que agarra, ¿ves? Y su nombre era tramposo, es la palabra en español que nosotros utilizamos, un tramposo, es una persona que es un usurpador, que se aprovecha de las cosas. En este caso se aprovechó de algo, se aprovecha de que el hombre viene con hambre, el hombre viene con una necesidad de comer, cansado, y fíjese la oportunidad que él utiliza para entonces él aprovecharse de comprar prácticamente la primogenitura. Y al primogénito se le da esa participación. Además de eso, la autoridad que tiene el padre se le deja al hijo mayor. Es el hijo mayor el que dirige después todas las cosas que pasen de ahí en adelante con sus familiares. Él es el que toma determinaciones, él es el que toma leyes, él es el que hace decisiones, él es el que toma las riendas de cualquier cosa que ocurra en todos esos bienes que el papá le provee, y él es el que toma las decisiones. Así que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de perder una autoridad que se le da muy grande a estos primogénitos. Y ahí dice entonces que este hombre tuvo a bien el que estaba tan cansado que cuando vio que su hermano había cocinado y me imagino que el olor le daba, y él lo hizo con toda la intención de que estuviera muy bueno ese guisado, entonces él llega y hace una negociación. Ok, tú tienes hambre, yo tengo una necesidad, yo necesito tu primogenitura. Yo necesito esta primogenitura, así que necesito que tú me la vendas. Como segundo, no puedo hacerlo, lo que tengo que hacer. Así que necesito que tú me vendas tu primogenitura para poder entonces hacerlo. Así que yo te hago un trato, yo te doy guiso si tú me la vendes. Y fíjese las palabras de Esaú. Las palabras de Esaú son las que me llaman la atención. He aquí, yo me voy a morir. Tan cansado estaba y tan hambriento estaba que por no comer un poco de lentejas, o perdón, por no comer de ese guisado, este hombre se iba a morir. Por no comer, se iba a morir. Iba a ser capaz de eso. No, él no se iba a morir. No era para tanto. Claro, de hambre posiblemente se iba a morir, pero no para tanto. Pero dice, yo me voy a morir. Y luego dice, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¡Wow! ¿Para qué me sirve la primogenitura? Eso se llama despreciar a su papá. Eso se llama despreciar la herencia de su papá. Eso se llama despreciar todo lo que ha representado el nombre de su papá o de su familia. Eso se llama despreciar lo alto que haya llegado en términos de lo que es estatus esa familia. Y este hombre sencillamente no me hace falta nada de eso. Yo tengo hambre. Aquí vemos cómo una persona no piensa, cómo una persona actúa sin pensar, cómo una persona no tiene la sabiduría suficiente para
ver detrás de lo que está sucediendo y cómo una persona menosprecia lo que es su razón de ser como ser humano. Más aún, desprecia lo que es el conocer y el entender lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque el despreciar y no entender esto, mi amado hermano, lo que nos lleva es a entender de que como primogénitos, que tenemos una función y que tenemos una misión que cumplir, no tenemos aprecio de esa función que tenemos que cumplir. Así que la desprecio. Dice ahí entonces, Jacob dijo, júramelo en este día de que me la están vendiendo. Y entonces Jacob dio, después que Esaú le vendió su primogenitura, entonces ahora él es poseedor de esa primogenitura. Claro está, la primogenitura tiene dos partes. La primera parte es haber adquirido de su hermano esta parte. La segunda parte, que su papá, a la hora antes de morir, bendiga a su hijo con la bendición que se le da a el que es el primogénito. Si él logra entonces tener la bendición de su papá para lo que es el primogénito, entonces se completa este proceso y él queda oficialmente no solamente con la primogenitura que le vendió el hermano, sino va a quedar también con la bendición del padre hacia lo que representa esta primogenitura. ¿Qué usted hubiese hecho? Cuando conteste esa pregunta, luego se va a contestar otra pregunta. ¿Cuántas cosas has vendido por un plato de lenteja? ¿Cuántas cosas has despreciado de parte de Dios por cosas que son pasajeras, vanas y que no tienen ningún tipo de sentido en la vida, más que posiblemente un sentido temporero? Esas dos preguntas te las voy a dejar para que tú mismo las analices y seas tú el que determines quién es o quién soy y lo que Dios me ha dado. Porque Dios te ha dado mucho y ahora es tiempo de apreciar lo que tu Padre te ha dado. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a estar hablando en la próxima clase del capítulo 26, donde vamos a estar viendo algo de la historia de este hombre llamado Isaac en diferentes lugares allá en donde él estaba viviendo y las experiencias que tuvo Isaac en esos lugares. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos entonces.